Damos la entrevista aquí, damos la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas en HYPIA, Hyperpolyglot International Association, aquí la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas. Tenemos acá con nosotros desde Pereira, Risaralda, Colombia, el eje cafetero, a nuestro gran amigo, el académico, profesor y traductor de idiomas, José Miguel Ramírez Giraldo. Ongi Torri, bienvenido. Qué rica Escolagon, muchas gracias, amigo, hermano, ¿no? Anaya. Por supuesto. Bueno, no sé si seré un académico, trabajo en una universidad, soy profesor de idiomas y soy hiperpolíglota, ¿no? Y tengo el honor de estar en esta hermandad de HYPIA. Precisamente una de las características que tiene HYPIA, una de las características que tiene HYPIA son sus objetivos. Precisamente el hecho de ser, el objetivo de HYPIA es fomentar el entendimiento humano a través del conocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Esto lo que implica es que más allá del nivel de idioma que nosotros tengamos o que nosotros demostremos, también tiene que ver con un compromiso, un commitment para seguir aprendiendo idiomas en orden de mejorar el entendimiento entre los pueblos. No sé si coincidís en ese sentido. Totalmente, sí. HYPIA, en ese sentido, es una organización sin ánimo de lucro consagrada precisamente al multilingüismo. Y como yo siempre digo, HYPIA no es solamente un certificado de hiperpoliglotismo para presumir con nuestros amigos. HYPIA es básicamente una ONG, la entrada formal o la presencia formal en una ONG compuesta por hiperpolíglotas. Entonces, en ese sentido, quiero que me comentes qué sensaciones has tenido con respecto a tu pertenencia en esta hermosa organización. Bueno, como lo expresaba hace un momento, para mí es una hermandad. O sea, siento que hago parte de una gran familia que acabo de ganar una cantidad no solo de amigos, sino de hermanos, porque esto tiene una magia, ¿no? Los idiomas unen a las personas y entre más idiomas hablas, pues tienes más acceso a más culturas y a más personas. Entonces, al mismo tiempo, es el encontrarse como revalidado, identificado, o sea, encontrar a personas de lugares tan distintos con tanto en común como tú. Entonces esto en sí mismo es estimulante para continuar con el aprendizaje de idiomas. Y pues por medio del chat en el que participamos algunos miembros de HYPIA o HYPIA, que no estamos todos, se tiene... No estamos todavía todos, pero ya lo estarán. Ah, bueno. Entonces, por medio de este chat administrado aquí por nuestro gran, ¿cómo podemos decirlo? No sé si... Bueno, en ese sentido, para mí es un honor que me consideres como tal. Nuestro coach, nuestro manager. Bueno, en realidad fue un poquito una idea de un amigo mío que conocí en Mundolingo, Gabriel Fernández, que también es hablante de 12 idiomas y que está en el chat, pero que todavía no forma parte de HYPIA. Sí. ¿De qué nacionalidad, perdón? Brasileño, pero brasileño. pero que es fanático de la lengua china, coreana y japonesa.
es muy gran hablando de coreano. Sí, Y el tema es que Gabriel Fernández con ese, en un momento me sugirió, hey, ¿por qué no hacemos un canal de chat, un grupo de WhatsApp específico de hiperpolíglotas? Específicamente para poder compartir cuestiones relativas a idiomas, lingüísticas, que sea en un ambiente cultural muy alto, que tenga un profundo respeto por los idiomas y culturas de otros, y para poder seguir aprendiendo idiomas y culturas a un nivel superlativo. Y a partir de ahí digo, ¿por qué no pongo como requisito acceder a partir de 6 idiomas fluidos, 7 u 8 idiomas profesionales, que son los mismos criterios de Hypia, pero con esa libertad de decir, no necesariamente los miembros que incorporamos son de Hypia. Algunos ya lo son y otros lo serán tarde o temprano. sí, Entonces, en ese sentido, se dio como una comunión y una, compartir, digamos, compartir una determinada escala de valor que nos permite poder seguir aprendiendo idiomas a un nivel superlativo. sí. Y creo que lo estamos logrando muy bien. O sea, has hecho un gran trabajo en siempre dejar claras cuáles son las condiciones de uso, cuáles son las reglas de, del chat. Y aprendemos muchísimo, ¿no? Porque tenemos personas con una formación humanística altísima, no solo lingüística, personas bastante versátiles, ¿no? Bastante eclécticas. Tenemos, por ejemplo, a César Espinosa de Perú, A que Sebastián es una Alarcón de México persona, también. a César Alarcón, que conocen Sebastián mucha Alarcón. cultura César general. Espinosa y Sebastián Alarcón, sí. Sí, los dos hablan Eso, entre... los dos son miembros de IPIA, hablan los dos entre 25 y 30 idiomas y realmente nos ponen este chat en un altísimo nivel. Y la verdad que recomiendo mucho, obviamente el chat se entra por referencia, pero recomiendo mucho ingresar a este chat de WhatsApp en donde más de 60, 65 personas compartimos recursos lingüísticos, técnicas de aprendizaje y sobre todo la posibilidad de poder conocer a otros hiperpolíglotas. Todos somos importantes en el grupo, sea que hablemos 6 idiomas, sea que como yo hablo 12 idiomas, o como José Miguel que hable 18 idiomas, o como cualquiera que hable 24 o 30, como César o Sebastián. En ese sentido es muy, muy importante. Y con respecto entonces a los idiomas y a la historia y cultura asociada, ¿qué es lo que te movió del aprendizaje de cada idioma? Y cuando no pido tanto que me cuentes tu historia asociada a los idiomas, sino más bien, ¿qué fue lo que te motivó de cada idioma a querer aprenderlo? Por empezar, estamos hablando de que sos una persona que es hablante de español nativo, que habla inglés, euskera, alemán y portugués a nivel C1 como mínimo, que habla cartel y georgiano a nivel B2 y que tiene euskera, bueno, a nivel, sí, B2, C1. A lo que voy, sí. Según certificada. no, sí. Y Oye, Arrona Gozuta, sí, estoy muy orgulloso de vos. sí, es que Pregunta, ricasco. eso recatí. Entonces, ¿qué historia te tuviste con los idiomas en el sentido de qué fue lo que te motivó? Simplemente dame algunos ejemplos como para poder, ¿qué fue lo que te interesó de, decidí aprender tal idioma, que decidí aprender tal esto, decidí aprender tal esto? Vale, vale. Bueno, la pregunta es bastante abarcante, pero bueno, inicialmente te puedo decir que yo desde muy pequeño tuve una fascinación por la cultura, por las ciencias sociales, era mi materia favorita. La historia, la geografía, luego, bueno, la sociología, la antropología, un poco la filosofía, y los idiomas me permitieron sumergirme en eso. El inglés, que fue mi primera lengua extranjera, como es natural para un latinoamericano, pues nosotros vivimos bajo la influencia de esa que es la lengua, bueno, Obligatoria por imperial, cuestiones de mercado, sí. sí, imperial y comercial y bueno, la lengua internacional.
Fue por una fascinación con la música pop y rock. Yo crecí en los 80s y 90s, entonces yo quise aprender inglés para poder entender la música que me gustaba. Luego de eso, pues mm, digamos que me introduje en la literatura inglesa también gracias a mi primer amigo extranjero, que se llamaba Oscar, bueno, un chico de mi edad en aquella época, 1996, tenemos 16 años, y él Y me yo también regaló tengo mis más o menos primeras... tu edad, ¿eh? Soy 22 de septiembre del Sí, sí, 78, tengo 41, de nuestra edad, sí, sí. somos contemporáneos. Bueno, somos los vascos dicen Quintacoac, los vascos viejos, somos de la quinta, o los vascos nuevos pues dirán, bueno, Garaikideak, Gara. Bueno, entonces, él me regaló mis primeros libros en inglés, por ejemplo, Huckleberry Finn y otros grandes libros de la literatura. Entonces, desarrollé una fascinación por la literatura en lenguas extranjeras. Y creo que es algo que me ha movido a aprender muchos idiomas después del inglés, que es el de poder leer y poder por medio de la lectura penetrar en las culturas, pero no solo leer, sino también pues tener acceso a toda la oferta cultural, cine, música, teatro, etcétera, etcétera. En el caso del alemán, pues que fue mi segunda lengua extranjera, fue precisamente por mi fascinación con las ciencias sociales y al mismo tiempo por mi fascinación con el fútbol, porque, eh, bueno, Italia 90, el año 1990 fue un año muy importante para Alemania Ohne y Zweifel. sí, entonces Für uns auch. Für Argentina auch. 89-90, la reunificación alemana, ganan el Mundial de Italia 90. Y entonces a mí me llamaba la atención la sonoridad de los nombres y quería pronunciarlos bien algún día, ¿no? Jürgen Klinsmann, Bodo Illner, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, ¿no? Que me disgustaba de eso. Y Heriner, ¿verdad? Sí, Y Heriner. Te recuerdo, ok. recuerdo. Ok, te voy a contar, bueno, somos políglotas, ¿no? Entonces voy a responderte eso en alemán y lo traduzco brevemente. Entonces, ok. Es ärgerte mich, als ich anfing Deutsch zu lernen, dass viele Rundfunksprecher, also oder Fernsehsprecher oder Kommentator, die deutschen Namen und viele Fremdnamen falsch aussprachen. Ja? Zum Beispiel, viele haben gesagt, Lothar Matthäus, aber er hieß nicht Lothar Matthäus, er hieß Lothar Matthäus. Entonces, lo que acabo de decir es que cuando empecé a aprender alemán, me disgustaba el hecho de descubrir que muchos locutores, muchos comentadores deportivos de televisión pronunciaban mal los nombres alemanes y muchos nombres extranjeros. Claro, es muy difícil. Weil hat schlechte Aussprache ist. Ya, ya, en promedio, ¿no? Sí, sí, sí. Me llama la atención y pues esto es interesante porque tú eres periodista deportivo, que sí es común que haya entre periodistas deportivos políglotas, ¿no? Porque, o sea, una cosa lleva a la otra, o sea, en los deportes hay mucha interacción cultural entre culturas, entre naciones, muchos viajan y entonces quieren aprender el idioma, por ejemplo, del país donde se va a jugar el próximo mundial. Tu caso es especial porque creo que no has viajado tanto como otros hiperpolíglotas. Nosotros los No, yo latinoamericanos solamente no lo tenemos tan los, un- fácil como los... los únicos dos Sí. países que he viajado diferente a Argentina son Uruguay y España. Pero en España estuve en Cataluña, estuve en Euskal Herria y cuando estuve en Cataluña parla catalá, cuando estuve en Euskal Herria, Euskara hitz egin itzakeen, baina. Bueno, lo que quería decirte es que tuve la posibilidad de poder experimentarlo en el sentido directo. Sí. ¿Cuál fue, por ejemplo, lo que quería decirte?
no todos adquieren la misma fluidez en todos los idiomas que uno habla a un mismo nivel y, digamos, la vara de medición de cuando uno habla un idioma a un determinado nivel, sea un nivel intermedio, A2, B1, lo que fuere, es difícil de medir porque no todos tienen la capacidad de poder hablar un mismo idioma digamos, a diferente nivel en lo que es comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. Y eso varía muchísimo con cada idioma porque viene asociado a una historia particular. Por ejemplo, a mí me ha pasado con el hebreo, que desde los 13 años de mi bar mitzvah hasta los 30 años lo hablaba a nivel A1, y luego tomé cursos Ulpan acá en Buenos Aires, o dentro de la comunidad judía, o incluso hablando con amigos israelíes, he logrado obtener un nivel A2, pero en el caso del idioma griego adquirí un nivel entre A2 y B1 al cabo de 3 meses, y sin embargo, cuando hice el examen internacional de griego nivel A2, no lo aprobé, pero por una cuestión de lo que se llamaría paragogía graptulogu, que es la producción escrita. He podido tener igual conversaciones en griego hasta media hora, nivel B1, B2 en griego, pero he reprobado un nivel A2. ¿Pero por qué? Porque los niveles de comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral tampoco se corresponden. De la misma manera, mi francés, por ejemplo, digo a todo el mundo, es B1, ok, pero hablo B2, escribo B1, mi comprensión escrita es B2, pero mi comprensión oral es A2. Entonces, no es algo lineal. ¿Nos sentís más o menos que pasa lo mismo? Y sobre todo, ¿nos sentís que de Sí, alguna sí. manera se corresponde a uno con la historia que vivió con cada idioma? Bueno, sí. Muy interesante tu pregunta. Pero si me lo permites, quisiera hacer, bueno, Harry contar, Melledes. sí, hacer un comentario entre paréntesis, porque acabas de nombrar las Ulpanim, ¿sí? Y después de ese breve comentario respondo a tu pregunta. A principios de los 80s, la democracia aún era reciente en España y pues los vascos, por ejemplo, adquirían la cooficialidad del idioma de poder hablar y escribir libremente en euskera en el 81 y ellos empezaron a buscar formas de promover el idioma. Entonces les dijeron, vayan a Israel. Los israelíes revivieron una lengua prácticamente muerta, ¿no? De uso litúrgico y Correcto, con el en, hebreo no sé, moderno. en menos de 4 décadas o en menos de un siglo, porque el proceso empezó desde el siglo XIX, pues se han logrado que toda la población hable hebreo y lo usan para todos los aspectos de la vida moderna. Entonces ellos se fueron y la anécdota es que cuando visitaban la Sulpanim en Israel, vieron que ellos ya hacían la mayoría de las mismas cosas que ellos, que la metodología era similar y entonces dijeron, bueno, sí, pues podemos aprender Apliquémoslas un en la par de historia. cosas. Pero sí, entonces digamos que se usaron metodologías similares, solo que los vascos no tenían la ventaja de tener un estado, solo una región relativamente autónoma. Entonces es por esa razón que aún hoy, después de 40 años, todavía no más del 35% de la población habla euskera. Y después de ese paréntesis, que no quería pues dejar ese punto ahí como en el aire, porque pues para quienes gusten del hebreo y del euskera, pues les puede gustar el dato. Pues sí, lo de la historia de aprendizaje es algo muy individual y cuando nos preguntan por nuestro nivel en un determinado idioma, debemos ser muy cautos, muy éticos, ¿sí? Y debemos de, no debemos de simplificar y decir, no, lo domino, ¿no? Porque dominar es un concepto muy relativo. Y si nos descuidamos, pues nos pueden poner en aprietos, ¿no? Como le sucedió al famoso Ziad Fazah, el políglota libanés En el brasileño, programa, sí, en el en aquel programa programa Viva el lunes de Chile, el de año Chile. 97. Eh, Eso, eso. Entonces, que aparecía en el libro de los Guinness Records. De hecho, él era un referente mío, ¿no? Porque
En los 90 yo lo veía en el libro de los Guinness Records y yo decía, wow, yo quisiera algún día, ¿no? Hablar la mitad de idiomas que este hombre. Entonces, bueno, mira, primero que todo, sí, están las 4 competencias lingüísticas: hablar, eh, escribir, leer, la comprensión auditiva, y es muy difícil equilibrarlas, ¿sí? Yo, para aprender mis idiomas, uso métodos variados. Ya expresé que me gusta mucho leer y entender la literatura, pero yo no me quedo en eso. De hecho, lo primero que aprendo es a pronunciar el idioma, porque soy muy auditivo también. Y entonces, pues si uno no sabe pronunciar, si uno no conoce la fonética del idioma, pues difícilmente va a tener buena comprensión auditiva. Y si uno no es buen lector, difícilmente va a escribir bien, difícilmente va a escribir correctamente. Entonces hay que tenerlas equilibradas, pero es muy difícil tenerlas todas equilibradas, sobre todo, a ver, ¿qué dice aquí? Dice que se nos va a cerrar. No, bueno, No, no, me salió una ventana de Zoom. no. Nos regalaron más tiempo. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Gaitserdi, menos mal, Gaitserdi en euskera. Qué chévere. Listo, entonces mira, te cuento. Por ejemplo, el inglés yo me demoré aprendiéndolo toda la adolescencia. ¿Por qué? Por falta de, de pronto, de interacción con otras personas, porque yo soy una persona muy autodidacta desde el principio. A mí nadie, eh, digamos digamos que no he tenido, bueno, claro, en inglés y en francés he tenido profesores, pero la mayor parte de mi aprendizaje de mis idiomas ha sido de manera autodidacta, y es uno de mis grandes orgullos. Entonces, durante toda la adolescencia, yo me la pasé pues aprendiéndome canciones en inglés. Me aprendí D2 500, y de eso pues se aprende bastante, aunque la mayoría eran canciones pop, entonces pues la letra no dice mucho, pero eh, en aquella época por lo menos la letra decía más de lo que dice la música pop de hoy en día. Pero bueno, después con la literatura también tuve una exposición como mucho más profunda, y usando mucho el diccionario físico, ¿no? De papel, y subrayando las palabras, y todo es un proceso muy dispendioso. Entonces yo me la pasé toda la adolescencia en un proceso de aprendizaje relativamente pasivo, o sea, escuchar, repetir, leer, y cuando ya fui teniendo la oportunidad de interactuar con personas, esto fue aflorando. Al principio, a los 16 años que conocí mis primeros 2 amigos extranjeros norteamericanos, pues yo gagueando, como decimos aquí, tartamudeando un poco, empecé a soltar, a sacar esa información que tenía. Después me conocí con unos mormones, porque, bueno, mi hermana se había metido en una iglesia de estas, y yo solo por interés lingüístico, ¿no? Que no vamos a profundizar en ese tema, tranquilo. Mm. Pues me hice amigo de ellos, y entonces ahí fui soltando más, ¿sí? Y mi proceso con otros idiomas ha sido similar, solo que ha durado mucho menos, porque es natural que después de uno ya dominar 2 o 3 idiomas, los otros se aprendan más rápido, de una manera más ágil. O sea, toda mi adolescencia aprendiendo inglés, pero después solo 2 años aprendiendo alemán a un nivel, yo diría, bastante alto, solo que pues la fluidez no la adquirí sino cuando empecé a conocer otros hablantes. Lo mismo me sucedió con el euskera, que no hemos nombrado. Me gustaría decir cómo aprendí, disculpa. Noshki, aurrera. Entonces, ¿por qué y cómo aprendí? Entonces, pues, ¿por qué lo aprendí? Porque lo escuché en la radio. Yo era aficionado a la radio de onda corta en aquella época, finales de los años 90. El internet todavía no estaba masificado, por lo menos en mi país. Muy pocas personas tenían internet en sus casas. Yo no tenía un computador. Sintonizabas Euskal Irratia. Yo no sintonizaba Euskadi Ratia, sino que sintonizaba Radio Exterior de España. Es muy curioso Ah, porque la desconexión en euskera de Radio Televisión España. sí, resulta que en aquella época
en Radio Exterior de España, que es pues la radio estatal, o era la radio estatal, bueno, Ujú. es porque Por transmiten TV. por internet, ellos tenían un pequeño noticiero en las tardes en lenguas regionales, ¿sí? Las lenguas o en lenguas cooficiales que son catalán, gallego y vasco. Entonces la anécdota es que cuando empezaron a hablar en gallego, pues yo entendí, di tu, no sé, 70-80%, porque ya había estudiado bastante portugués antes de estudiar euskera. Entonces dije, bueno, esto es muy fácil, ¿no? Es más fácil que el portugués. Después que escuché hablar catalán, entendí, di tú la mitad, porque es una lengua romance, ¿cierto? Entonces decían, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, aquest any han estat oberts dos nous Sí, hospitals. en aquest sentit és molt transparent. És una altra llengua Sí, llatina, lògicament. exacto. Entonces, cuando llegaron al euskera, que yo nunca lo había escuchado, quedé, como dicen en España, quedé flipando. Bocabadat. Dice, ¿qué es esto? Sí, es Bocabadat. En euskera se diría como sur etalur, pues como de madera y de tierra, así, sur etalur, así. Entonces, pues me intrigó mucho que en España se hablase un idioma tan ininteligible, o sea, que tuviera tan poco que ver con el castellano. Claro, se entendían algunas palabras, pero sobre todo eran nombres propios. Y pues me fascinó tanto que yo grabé, yo todavía tengo ese cassette, es una de mis posesiones más preciadas. Tengo un cassette donde grabé un par de noticieros, transcribí todas las palabras en euskera, traté de sacarle sentido, descubrí que, por ejemplo, nombraban a Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta, la Santa María, estaban hablando de historia. Y después busqué por todos los medios cómo aprender euskera. Aquí no, en Pereira no había una casa vasca. Tú como argentino debes saber qué son las casas vascas, debes Així saber, veiets. a ver, ¿tú Sí. tomaste clases en una de las euskalechas? No. No, niños. Yo tomé, nunca, yo tomé, o sea, primero, como bien te conté en su momento, una amiga mía, Irache, que había conocido en un foro animalista, antitaurino y demás, había conocido primero a la madre y luego a ella en marzo de 2003, 17 de marzo de 2003, entabló amistad con Irache, con la hija de esta mujer, Frana, y digamos yo con 24 años, ella con 14, empezamos a chatear egunero todos los días por MSN, no sé, ¿cómo tú dices? ¿Lo recuerdas? Bueno, chateamos 3 años de 2003 a 2006, ella en toda ¿Y su etapa ella te enviaba material? ¿Te compartía material? me compartía material me lo enviaba a mi mail de Hotmail en aquel entonces, me enviaba material de búsqueda y el idioma lo aprendí casi como de casualidad, porque al principio fue, o sea, no porque yo le haya pedido o porque ella me haya querido enseñar, sino porque de a poco el español del chat fue salpicándose con palabras en euskera y dado que ella había sido criada en una icástola en Musquis. En un momento dado, sí, ahí el límite entre Euskadi y Cantabria. En un momento, pero una zona muy bajo parlante. En un momento dado me dijo, bueno, de a poco fue como incluyéndome palabras en euskera, y yo digo, ok, no tengo ningún problema en aprenderlo. A partir de ahí se dio como una especie de amistad muy íntima y sin darme cuenta, en 3 años terminé alcanzando un nivel B1 de un idioma que era una lengua aislada y aglutinativa, con 18 casos que son sufijos, las preposiciones son sufijos, y que tenía un orden gramatical bastante más mezclado y Sí. que, y que es Y algo, con y que es miles de algo sintagmas verbales. y con 8000 años de historia también. Y no tenía la posibilidad de hablarlo salvo con ella. Pero resultó que, bueno, a pesar de que perdimos contacto porque ella tuvo que estudiar en la universidad, ella está graduada de Instituto en Vitoria y trabaja como profesor de idiomas, en un momento dado, en 2013, cuando pude juntar valor y dinero para poder visitar a todos mis amigos de la península ibérica,
lo que hice fue, entre otras cosas, pasarme 3 días en Santurtzi, donde vivía ella, y Increíble. Denbora de Náushkaras. Increíble, increíble nuestras coincidencias en aprendizaje. Es fascinante. O sea, yo creo, o sea, no es suficiente con que tú y yo seamos latinoamericanos y contemporáneos para tener O de no tantas tener familia, coincidencias, ¿no? o de no tener familia euskalduna. Hay algo ahí metafísico. Bueno, en mi caso yo tengo ancestros, ¿no? Y bueno, tú que sabes tanto de nosotros los cafeteros, aquí en la región cafetera, la mayoría de las personas pertenecemos a la etnia paisa. Yo la llamo etnia, ¿no? Es una En realidad parte identidad del regional. pues en realidad parte del eje cafetero forma parte de la región paisa. Que sean de etnia paisa Sí, no sí, significa que de habiten la Antioquia. región paisa. Pero que que habiten la región paisa no significa necesariamente que sean de etnia paisa o viceversa. Sí, conoces bastante. Bueno, lo que No, y quería de hecho, decir es que en la región paisa, centro-occidente de Colombia, eh, es donde más apellidos euskéricos hay en Colombia, donde más apellidos vascos. No solo euskéricos, ¿no? Porque hay apellidos vascos que no son euskéricos. Y aun sin ser euskéricos, son vascos. Por ejemplo, muchos López en realidad son de origen vasco, porque eran del sur del País Vasco de... tenía que ver con la tenía que ver con el concepto de nobleza colectiva vasca, tenía que ver con que la nobleza vasca no se imponía a las personas, sino al solar o al inmueble que compraban, y de ahí viene el concepto de nobleza colectiva. Sí, Sí, porque es la hidalguía universal, eh, mira, y mira que yo estoy bastante documentado porque tengo un amigo de Medellín que es historiador obsesionado con el tema de los vascos y bueno, ha escrito varios libros al respecto. Y entonces, pues es increíble la cantidad de personas que llegaron de territorios vascos desde el siglo XVI y por eso hay muchos apellidos vascos en Colombia. En Colombia ha habido pues un genealogista vasco, él escribió un tratado en los años 80 y él descubrió que en Colombia ha habido más de 3.500 apellidos vascos. En Argentina hay unos estudios, y esto yo lo he investigado bastante, que dicen que ha habido hasta 15.000. Entonces, como dicen los vascos, horticatera contuac, o sea, saca tus conclusiones de ahí. Es el país más euskaldun del mundo. Yo creo que hay muchos apellidos vascos en Argentina que ya ni siquiera Ikusteziña, están en Euskal Ikusteziña, Herria. ¿Cómo? Ikusteziña. Ese indulciñesto. No, no lo crees. Ah, bueno, No, que me quedo bocabadato. sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, en Argentina tiene que haber muchos apellidos que se extinguieron en los territorios vascos por los procesos migratorios. Entonces, bueno, el caso es que, pues sí tengo algo de vasco. Un ancestro mío vino de Vizcaya, el capitán Taborda, en el siglo XVI, por allá, 1535. Mm. Y bueno, y en mi familia hay otros apellidos, pues digamos que de ambiguo origen vasco, ¿no? Como Orrego. Sin embargo, pues muchos de mis vecinos y amigos son Aristizábal, por ejemplo, ¿sí? O Zuluaga, que son apellidos bastante comunes en esta región. Mm. Eh, Presidentes de Colombia, más de 10 han sido de origen vasco. Y bueno, para no alargarme en esto, voy a contar cómo aprendí euskera. O sea, digamos que no tuve una coach como tú. Yo de Yo internet no tenía empecé a una coach, descargar tenía una cosas. amiga, no tenía una coach, Ah, bueno, tenía una tenía amiga que me una enseñó. amiga. Ah, bueno, eso. Entonces, sí, sí, y sin cobrarte, ¿no? O sea, una Do, amiga. do años. Entonces, en mi caso, yo empecé a descargar material de internet, no había aplicaciones, ¿no? Esto para que lo entiendan los millennials. O sea, no había aplicaciones, no había YouTube, no había, o sea, estábamos en el Internet 1.0. Y entonces lo que había era, por ejemplo, una gramática descriptiva del euskera con traducción al inglés de Itziar Laca, que yo la descargué, como 100 páginas tal vez que me estudié.
y después le escribí a instituciones de allí, a la Universidad de Deusto y a Euskaltzaindia, que es la Real Academia de la Lengua Vasca. Bai, Euskaltzaindia. Entonces ellos me enviaron libros físicos. Yo quedé sorprendido de la generosidad. Un amigo ya me había aconsejado, el mismo que me aconsejó que escuchara Radio Onda Corta. Pues cuando tú quieras aprender un idioma, o escríbele a las emisoras de Radio Onda Corta, o escríbele a las embajadas, o escríbele a alguien de alguna institución de esos países que a ellos les alegra que aprendan su idioma y sobre todo es una lengua minoritaria. Y así fue como tuve mis primeros libros de euskera. Y a la par de eso, pues busqué en un chat. Simplemente escribí chat con TX, dije, pues si escribo chat con TX, TXAT, pues algo me tiene que salir, me salió el Kaisho Chat. Y ahí también conocí a varios y me hice muy amigo de una De hecho, en vizcaína Kaizo, de Guecho. yo ¿Lo también, conociste? bai, sí, utilicé Kaizo Chat, era Vincent Dut. Kaizo Chat, tengo alguna que otra amiga, Araitz, que también la conocí por ahí. Bueno, Ahí. Y yo, bueno, pues si quieres, Araitz, si quieres, tenía la capacidad de, Araitz era de Antzuola, un pueblo cerca de Vergara, y ella hablaba vizcayera de Vergara, el único, sí, el único dialecto guipuzcoano de Vizcaya o al revés. Sí. es un dialecto Hablaba muy bonito. tucupi. Mira, sí, sí, no, en realidad no lo hablan solo en Vergara, o sea, hay un río que es el río Deva, que Bye, bye. atraviesa Guipúzcoa de sur a norte, y todos los pueblos que están en la margen izquierda Son de hablan Vizcaya. vizcaíno. Ah, claro. Y es un vizcaíno muy bonito que incluso conserva muchos, llamémoslos arcaísmos, que Sí, en sí, el sí, lado sí. de que Sí, Vizcaya y Vizcaya no. me acuerdo que yo conocía, por ejemplo, no sé, que los días de semana en Vizcayera de Astelena, Martitzena, Iguasquena, Iguarena, Baricua, Zapato, Adomequia, que es algo muy, muy específico de Vizcaya, que de Sí, repente, o por ejemplo, yo iba, no sé, me acuerdo de haber pasado por Bermeo, el tren a Guernica, Mundaca, bueno, ya te voy a contar una bruta anécdota sí, que sí, sí, tuve sí. con Irache, y en el cual también estaban escritos en vizcayera y yo entendía la mitad o poco menos de la mitad, aunque Euskera Batúa Sí, sí, entendía sí. la tres cuartas Sí, parte. sí, el vizcayera es un dialecto muy bonito, es uno de Muy los dos más divergente. divergentes, los dos de los extremos, ¿no? No, El extremo occidental del dialecto vizcaíno y el oriental del dialecto zuletino. Los de la mitad son relativamente fáciles de aprender porque son parecidos al estándar. Entonces, claro, el tema el es que había vizcaíno, pues, el tema es que había dos estándares, el estándar de Guipúzcoa y el estándar La Purtera, y entonces bueno, el motivo por el cual se eligió al guipuzquera para hacer el euskera batúa en la convención de 1968 de Euskaltzaindia, bueno, eso fue, sí. digamos, motivo de muchísimas controversias, que eso Cuando, nosotros lo conocemos en persona, pero que en este momento no viene tanto al caso. En todo caso, ya les sí, daremos la referencia para que la gente lo busque. Te quería contar te quería seguir haciendo las siguientes preguntas, aprovechamos. Eh, con eh, respecto, con respecto al tema de, vos hablaste en su momento de la educación de los idiomas, el cómo el aprendizaje nuestro de los idiomas. Comparamos en su momento el aprendizaje mainstream con el aprendizaje autodidacta. La tendencia nuestra, los hiperpolíglotas, de aprender de manera autodidacta. Ahora bien, una duda que me quedó, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de las ofertas académicas de idiomas y por qué no hay tantas ofertas académicas para estudiar lenguas minoritarias como el euskera? Ya sea uno por motivos familiares habla lenguas minoritarias eventualmente si lo aprende en el seno familiar, pero también muchos aprendemos lenguas mainstream y sobre todo en entornos mainstream o con metodología mainstream por presión de mercado. ¿Qué opinión tenés con respecto al tema de la oferta académica en lenguas minoritarias? No les gusta en Tuzula. bueno, o sea, la razón de que haya poca oferta académica, por ejemplo, en universidades de lenguas minoritarias, pues es una,
una cuestión sociolingüística. Es por el poco prestigio que tienen las lenguas no literarias o que tienen pues un desarrollo académico, científico muy reciente como el euskera. El euskera, como bien lo decías tú, y eso es lo más importante del dato, se estandarizó apenas definitivamente en 1968. Entonces ellos todavía están luchando por conseguir lo que ellos reivindican siempre, que es la normalización. En Colombia, te puedo hablar de mi país porque tu pregunta es demasiado amplia, entonces me voy a restringir a mi país, que conozco mejor el tema. Aurrera, En extiéndete todo lo Colombia, que quieras. bueno, en Colombia se hablan unas 66 lenguas, ¿sí? Estas lenguas, aparte del español y de las lenguas indígenas, incluyen a dos lenguas criollas, eh, eh, Palenquero. afrocolombianas, que son el palenquero, que se habla cerca de Cartagena, se habla solo en un municipio, es una lengua, no sé, Sí, en el no Cesar, sé la si, no sé Guajira, si por ahí. tendrán 1000 hablantes todavía, no lo sé. Y la otra que se habla en la isla de San Andrés y Providencia en el Caribe, es una posesión colombiana en el Caribe. Y bueno, y en Colombia, la mayoría de estas lenguas indígenas que serían, a ver, 66 serían unas 63, pues están en peligro de extinción. Hay unas cuantas que están digamos que todavía con bastante aliento, todavía sobrevivirán bastante tiempo, como el Wayunaiki, que se habla en el norte y se habla también en Venezuela, Sí, sí. que tenga tal vez, De la no lengua sé, Wayunaiki, casualmente habló sí. Javier Hernández por el tema de que el puertorriqueño fellow miembro de Hipia, precisamente porque él utilizó, él dio el ejemplo del Wayunaiki como elemento básico para poder reconstruir el taíno puertorriqueño. Sí, 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 lo sabía, es muy interesante que en Borinquen, como se llamaba en lengua indígena la isla, pues vivían, creo que es la familia Arawak, las Sí, lenguas Arawak. es una Entonces, familia de Arahuacas. sí. Entonces, bueno, en Colombia se hablan lenguas indígenas de muchas familias. La familia Macrochipcha, la familia Caribe, la familia Arawak, se hablan lenguas aisladas como En Veraguna, que la familia Chocó. sí, que se habla aquí en mi región. O sea, en mi región sabes bastante, ¿no? No, sí. Sí, sí, sí. Enciclopedia Nice, Burugogorra Nice. Sí, 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 no, sí. Bastante increíble. Bueno, y nunca has venido a Colombia, ¿no? Ya tendré la oportunidad. Aquí, ya sabes que, bueno, aquí te Espero recibimos con los dudan, brazos abiertos. espero dudan a Aukera Urrengoa Surechea visitatzeko. Va, izango duzu, Olloriada. Olloriada izango duzu. daukat. Aukera izango dugu, ya tendremos la oportunidad, seguro que sí. Bueno, entonces hay muchas familias, hay mucha diversidad. O sea, hay personas que cuando no saben nada de las lenguas indoamericanas, creen que todas son parecidas, ¿cierto? Sobre todo personas pues que no están en este mundo de los idiomas o de la lingüística. Y la verdad es que no, la verdad es que la diversidad de las lenguas colombianas es increíble, igual que la diversidad de las lenguas que se hablan en Brasil o en Estados Unidos, etc. Entonces, estas lenguas como carecen la mayoría de una literatura, o sea, en la mayoría de estas lenguas lo único que existe es una traducción del Nuevo Testamento que pocos la usan, pocos la leen. Se han hecho algunos trabajos, por ejemplo, hay una ONG vasca que ha hecho un trabajo muy importante con los indígenas Nasa del Cauca. Esta ONG vasca se llama Garavide y ellos los han asesorado desde hace varios años en lo de la normalización, para que escriban material de estudio, ¿no? Cartillas para que tengan su educación primaria y hasta secundaria, para que, bueno, escriban un periódico, escriban sus mitos, escriban, bueno, en fin, porque es muy importante para que una lengua tenga prestigio que se desarrolle la lengua escrita. Es muy importante. Entonces, cuando no se desarrolla la lengua escrita,
la lengua se vuelve muy, digámoslo así, muy maleable y muy etérea. Entonces cualquiera puede decidir sobre las estructuras, sobre las palabras y dice, no, bueno, me gusta más esta, no me gusta esta. Entonces eso dificulta el aprendizaje de parte de los extranjeros, inclusive en lenguas como el euskera, que es una lengua europea, que ya pues tiene varias décadas de cooficialidad, todavía se hablan muchos dialectos. Europea, pero Y si no uno, indoeuropea. yo dije, bueno, europea, sí, es una Sí, lengua europea, o sea, por geografía y sí. por geopolítica es europea, entonces Claro, queda claro. en el primer mundo, como dicen ellos. Claro, te entendí. Entonces, pues, claro, ellos tienen unos recursos del gobierno y tal para promover sus idiomas que aquí no hay. Claro. El gobierno, pues, no, el gobierno no se ha mostrado muy generoso en ese sentido y de hecho no podría, porque son más de 60 lenguas y pues como promover cada una de ellas, invertir en cada una de ellas sería muy difícil. Entonces no hay voluntad, no hay recursos suficientes, esas son dos razones. La tercera razón es la que ya dije, de la dificultad de un idioma cuando no está estandarizado, entonces está dividido en dialectos. Y por ejemplo, llegas tú y aprendes el dialecto de una región y hablas con los de otra y no te entiendes más del 60%. Entonces tienes que hacer una inmersión de tiempo completo en una comunidad de estas para poder tener fluidez y para poder penetrar en la cultura de ellos. Y muchos indígenas de Colombia no están dispuestos a eso porque les ha ido mal, ¿no? Cuando han dejado entrar a extraños en sus comunidades. Ellos han sufrido mucho los embates del conflicto armado de Colombia, que ya tiene, pues, imagínate tú, ya tiene más de 70 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ellos están amenazados porque, pues por razones sociopolíticas, o sea, porque los desplazan a la fuerza de sus tierras, no les giran. Fenómeno que ha ocurrido también en Sí, muchísimos países americanos con las comunidades indígenas. sí. Y entonces, bueno, y en cuanto a meter estas lenguas en la academia, es cierto que algunas universidades colombianas ofrecen lenguas indígenas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional puedes aprender Huitoto o Wayuu, porque en Bogotá hay estudiantes de todo el país, por ser la capital. Creo que algo similar debe ocurrir en Buenos Aires, de venir gente de toda la Argentina. Entonces, si quieres encontrar hablantes de varias lenguas indígenas de Argentina, pues más fácil los encuentras en Buenos Aires. Entonces en Bogotá pasa algo similar, entonces las personas pues tratan de promover sus idiomas, de pronto llegan a la universidad a estudiar lingüística o a estudiar alguna filología o pedagogía, entonces montan un curso de idioma, montan una cátedra que puede que dure un tiempo, puede dure mucho. Aquí hay un lingüista que ha promovido mucho esto, que es un lingüista de origen vasco precisamente, que es el mayor experto en lenguas colombianas. Se me escapa el nombre en este momento. Él estudió, por ejemplo, mucho las lenguas de la Sierra Nevada y creó una cátedra de etnolingüística en una universidad de Bogotá. Entonces, son idiomas que en Colombia, para resumir, se hablan en círculos académicos muy altos, ¿cierto? A nivel de maestría o doctorado, y o sea, Y no tanto por ayuda, que no tanto, terminan siendo objetos de estudios en las universidades, pero que no desarrollan suficientes recursos como para poder generar, no sé, círculos culturales en las propias comunidades para que la propia gente nativa y sus descendientes puedan aprenderlos. Pero esa es así, es así, es una realidad es que es así. muy común a muchas comunidades indígenas minoritarias. Siguiente pregunta o siguiente punto. La capacidad de los hiperpolíglotas de cambiar de una estructura lingüística a otra
es decir, el profundo conocimiento de las diferentes estructuras gramaticales, y esto de alguna manera, más allá de la metodología que tengamos, nosotros internamente lo que hacemos son dos grandes procesos: la decodificación gramatical y la memorización de vocabulario, y poder construir oraciones en nuestra cabeza en tiempo real. Cuando yo te decía, por ejemplo, bueno, el euskera tiene 18 casos, ¿nunca te has puesto a pensar que, por ejemplo, que las preposiciones son sufijos y que no hay concordancia entre sustantivo y adjetivo por caso? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede ser que te das cuenta? Un ejemplo, lenguas que cuentan con 6 casos, como el turco, y la mayoría de las lenguas eslavas, te das cuenta que el turco es más fácil que aprender que las lenguas eslavas, porque a pesar de tener 6 casos, no tiene concordancia entre sustantivo y adjetivo por caso, como sí pueden tenerlo el ruso, el polaco o el serbocroata. Sí, Entonces, a lo que quiero decir, o por ejemplo, como que una lengua aglutinante pueda llegar a ser difícil. No, simplemente componer los constituyentes de cada oración en tiempo real, uno puede darse cuenta que armar una oración es mucho más fácil de lo que uno cree. Por ejemplo, si una lengua tiene 6 casos y 6 combinaciones de persona-número, como en turco, no son 36 sufijos distintos, son 12. Pongo primero uno y luego el otro. Ese tipo de cosas son lo que tienen la matemática lingüística. Y cuando hablamos de matemática lingüística, bueno, como bien sabes, existen los llamados 10 índices de Greenberg, que son sintaxis, aglutinación, composición, derivación, flexión, prefijación, afijación, sufijación, aislamiento, flexión pura y relaciones de concordancia. Cada idioma tiene más o menos de un grupo de variables en detrimento de otro. Básicamente lo que te da cuenta es, por un lado, no se puede establecer a ciencia cierta cuán fácil o difícil un idioma es, ya que cada idioma por estructura tiene características estructurales que son más fáciles de aprender y otras más difíciles de aprender en función de varios factores, entre ellos el idioma de origen del hablante. Pero en segundo lugar, tiene que ver con que todos los idiomas tienen un conjunto de reglas con un adecuado balance entre sus componentes en orden de poder ser aprendible por humanos. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay 1.300 millones de personas que hablan lenguas chinas. Qué difícil que es el chino, pero momento, si 1.300 millones de personas lo hablan, significa que tan difícil no es. O si el turco, 76 millones de personas hablan turco, o en húngaro, 11 millones de personas hablan húngaro, pero si hay 76 millones de personas que hablan turco, o 11 millones de personas que hablan húngaro, tan difícil no es. O mismo en euskera hay... dicen que es uno de los idiomas más difíciles del mundo, pero resulta que en momentos, si hay 700.000 personas que hablan euskera, 800.000 personas que hablan euskera, tan difícil no debe ser. ¿Por qué? Porque cada estructura tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, si una persona es capaz de aprender un idioma, todos los idiomas son capaces de aprender todos los idiomas son capaces de ser aprendibles por humanos. Nunca un idioma va a ser, por más difícil que sea, nunca un idioma va a ser demasiado difícil como para que un humano no lo pueda aprender. Entonces, por un lado, tener en cuenta este concepto de matemática lingüística, ese procedimiento que nosotros hacemos de manera interna. Ahora bien, algunos tienen la capacidad de poder decodificar y explicar dicha decodificación, y hay otros que, por ejemplo, una colega de nuestro chat de hiperpolíglotas, Petra Van Caneghem, la belga, la flamenca, que también habla 11 o 12 idiomas, y que ella me dice por privado, por Twitter, justo antes de añadirla al chat, me comenta Petra, yo no me pongo a pensar en la matemática lingüística, yo un idioma lo tengo que sentir, lo tengo que vivir. El idioma también se come, se bebe, se comparte con amigos, se hace el amor con los idiomas y se abraza la cultura y se baila con los idiomas. La comida, la bebida, la danza, las relaciones sociales. Entonces,
ese tipo de cosas también son importantes a la hora del aprendizaje de un idioma. Entonces, mi planteo es precisamente esa cuestión de esa dualidad entre la cuestión meramente metodológica o meramente matemática con la cuestión precisamente de la de aprender el idioma por contacto. O sea, quiero tu opinión al respecto, Sureinitzia Oriburus. Gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. Mira, como yo siempre le digo a mis alumnos, yo les digo que los idiomas son en parte arte y en parte ciencia. Ese punto tiene que llegar. Yo en la universidad donde trabajo, en la Universidad Tecnológica de Pereira, he tenido la oportunidad de enseñarle a alumnos de todos los programas académicos. Entonces tengo estudiantes de ingeniería mecánica en el mismo salón con un estudiante de artes visuales y con un estudiante de filosofía, y cada uno tiene su estilo de aprendizaje, ¿no? Los que tienen una inteligencia eminentemente matemática, sí, pues ya conoces la teoría pues, de Gardner de las inteligencias múltiples. Yo trato como de trabajar mucho con eso, consciente siempre de que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar todas esas inteligencias, solo que tenemos una preferida, una que se nos da mejor, etcétera, etcétera. Entonces, hay estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, aunque no necesariamente, también puede que salga un estudiante de filosofía, así que también sea muy lógico matemático, y que quiera saber siempre las reglas y que lo pongan nervioso las excepciones. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta excepción? Entonces, cuando empiezan a surgir las excepciones, yo les digo, es que las lenguas no son solo ciencia, también son artes y el arte es caprichoso. Entonces, en la medida en que uno se compenetra con la cultura por medio de la interacción social, de las artes, de la música, del cine, de la literatura, de, bueno, de todo lo que tú nombrabas, y uno hace el amor con el idioma, como dijiste tú, de manera muy poética, pues uno entra a asimilar todas esas, digámoslo, anomalías que de hecho embellecen a las lenguas, en mi opinión, ¿cierto? Porque sería muy aburrido si no hubiera excepciones, y sería muy aburrido si todos los, o sea, si se usaban las mismas convenciones culturales, ¿cierto? Por ejemplo, en español se dice matar dos pájaros de un solo tiro, y en alemán se dice matar dos moscas con un matamoscas. O Y por entonces ejemplo, sí. hay una frase, o en polaco, lepsi wróbel w garści niż gołąb na dachu. Más vale pájaro en mano, Sí, ¿qué significa? más vale pájaro en mano que ciento volando. O en realidad, más vale pájaro en mano que pichón en el campo. O sea, cada uno tiene su Eso, versión. eso. Eso. Entonces, las convenciones culturales explican el origen de ciertos modismos, por ejemplo, y hay que aprenderlas. No basta con aprender Pero son la todos giros gramática. idiomáticos. Sí, estos giros hay que aprenderlos, y estos giros se aprenden mejor por medio de la inmersión cultural. Claro. O Yo, por si ejemplo, me lo, sí, sí. yo, si me lo permites, si me lo permites, de los políglotas famosos del primer mundo, porque algo que me gusta de Haipía es que es, digámoslo así, que tenemos mucha más presencia de los del tercer mundo. Es una institución, digamos, mucho más abierta hacia este lado del mundo, o sea, hacia todo el mundo, ¿no? Pero siento que tenemos más presencia nosotros. Entre estos políglotas famosos, que inclusive yo he sido amigo de varios, he hablado con varios, por ejemplo, no sé si conoces a Ellen Jobin. Yo soy amigo de Ellen Jobin desde hace, no sé, De 8 ahí, años, 9 años.
Berari, Entonces, berari, sí, berari, hipia, geitu behar dugu, behar diogu. Van Dut, gustatuko litzaiokeela, yo creo que le gustaría ser miembro. Bueno, entonces entre estos políglotas, yo simpatizo mucho con Steve Kaufman, aunque no sea amigo mío. O sea, sí, o sea, nunca hemos tenido una conversación. Eh, Yain kona ibadu. Ojalá. Continúa. Continúa, Harry, Harry. sí, bueno, él habla de exponerse a contenidos relevantes. Y otras personas que tienen métodos diferentes lo critican y dicen, bueno, eso es una tontería, ¿cómo vas a leerte un texto del que no entiendes ni el 10%? ¿O cómo vas a escuchar una conversación de la que no entiendes casi nada? Pero la verdad es que eh, la exposición es la manera De para entrenar mí de más entrenar el oído. efectiva y más placentera, ¿sí? Y entonces ahí, por medio de la exposición, comienzas a asimilar de manera intuitiva conceptos que de otro modo necesitarían de mucho ejercicio matemático, ¿no? Utilizando tus términos, ¿cierto? De mirar la tabla, de hacer los 20 ejercicios, que yo también los hago, ¿no? Ojo, que yo cuando empiezo a aprender un idioma, yo soy muy juicioso, o sea, Detallista. muy disciplinado y muy metódico, y yo aprendo mi gramática escribiendo mucho y consulto constantemente la gramática y tal, pero no le tengo miedo a los contenidos, porque los contenidos son los que nos catapultan al siguiente nivel. Si tú te la pasas aprendiendo eh, gramática y vocabulario, es eh, o sea, como armando ese rompecabezas, pero ficha por ficha, eh, pues ya no va a ser tan placentero como si tienes algo ya armado, digámoslo así, que tienes las fichas del rompecabezas aquí, pero al frente tuyo tienes la foto, entonces tú sabes hacia dónde apuntar, entonces bueno, esta la pongo acá, esta la pongo acá, esta la pongo acá, y bueno, no sé si me explico, pero esa es más o menos mi manera de aprender y creo Claro, que por una de las cosas que por algo facilita. hay que Claro, compaginar los una de dos las cosas que enfoques. obviamente te facilita en ese proceso, lógicamente, es de repente, por ejemplo, tengo una canción o tengo un conjunto de set phrases, de frases establecidas, de repente una vez que las memorizo, de repente uno los decodifica en tiempo real. Es un proceso que uno hace en temps real, en tiempo real. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas forman parte de ese proceso de encadenar 10 fichas del rompecabezas en conjunto y luego empezar a seguir metiendo más fichas, más fichas, más fichas para incrementar vocabulario. No, Harry, tú me lleves. Bueno, yo creo, sin embargo, que no hay que tenerle miedo a digámoslo así, la Matematicalización, sí. matematicalización, gracias, de los idiomas, porque nos pueden dar bastante claridad. Yo lucho mucho con los estudiantes para que aprendan la gramática. Nosotros tenemos que utilizar metodologías hoy en día muy amigables, ¿no? Donde se da todo muy masticado, todo tiene que ser divertido, tiene que haber juegos, tiene que haber contenidos interesantes. Pero siempre llega el momento en que no podemos eludir la gramática, ya no más, donde hay un error recurrente. El error ya se comete 4 o 5 veces, entonces uno dice, bueno, espera, te tengo que explicar algo que no sabes, ¿no? O sea, lo digo desde el punto de vista del profesor. Entonces, mira, esto es así, así, así. Y hay ocasiones en que la inmersión no basta para entender ciertas cosas. No basta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo dar? Adivides. Mm, bueno, en turco desconciertan varias cosas. A mí me fascina el turco. Lo leo, lo traduzco, no lo hablo,
quisiera hablarlo, Chocolate pero con los maquillín. sí, Chocolate. ya, chocolate. Va, Türkçe çok seviyorum ama Virazor konuşmak konuşmaya başlamak için. Que es difícil empezar a animarte a hablar. Yo te voy a decir algo. Si en euskera, doğrusun. si, si en euskera a la hora de empezar a elaborar una oración en tiempo real y en condiciones normales el sujeto, objeto, verbo, en turco en ese sentido tiene la misma lógica, solo que en turco es más, digamos, no quiero decir más estricto sujeto, objeto, verbo, pero sí. Yo diría que sí. Yo diría que no es equivocado decir que es más estricto. Mira, te voy a decir algo. O sea, no sé si hayas leído sobre Johan van de Walle, el gran políglota, Sí. hiperpolíglota flamenco belga. Habla entre 20 y 25 idiomas. Bueno, alguna vez por el chat de Hypia les compartí unas páginas del libro. Discúlpame que te rompa el plano, porque aquí lo tengo. Es un libro que me gusta mucho recomendar, que es Babble No More. ¿Sí? Quien quiera convertirse en hiperpolíglota, bien haría en conocer los testimonios de vida y los estudios que se han hecho de, digamos así, de la mente políglota. Y este fue pues uno de los primeros trabajos, porque en realidad el poliglotismo es un tema, es un campo, perdón, muy reciente, ¿cierto? Y pues, bueno. Entonces, aquí hablan de Johan van de Walle, y te voy a decir algo de Johan van de Walle, que creo que es un tipo de hiperpolíglota en su psiquis, con mucho en común contigo, porque tú eres un gran organizador, ¿cierto? A ti te Por lo gusta menos mucho. en lo que se refiere a estructura, sí, soy un gran organizador. Sí, pero mira, o sea, Lo que se refiere a no es estructura de, que por te ejemplo, quiera, lo que es... no es que te quiera psicoanalizar, ¿cierto? Entonces, o sea, No, los es correcto lo políglotas que todos decís. somos, sí, todos somos organizadores, ¿no? Y muchos somos maniáticos del orden y tal. Pero, por ejemplo, en tu caso, tú también eres periodista deportivo y ¿sí? Y eres muy hábil con las estadísticas, Así y, es. ¿cierto? Me Entonces, encanta, bueno, me y encanta fuera todo de lo que eso tenga que eres ver con estadística deportiva. analista de sistemas y eso, ¿cierto? Así es. Entonces resulta que Johan van de Walle, investiguenlo, compañeros, colegas, el hombre se enamoró de la lengua turca por sus virtudes organizativas, matemáticas. Él, aparte de eso, es ingeniero. Él es ingeniero. Y a él le fascinó que en turco, con muy poco, se pueda decir mucho. ¿Sí? Es una lengua muy sucinta y muy expresiva a la vez. Entonces, la dificultad de entender el turco hablado es que ellos en un minuto te dicen lo que en castellano o en alemán se puede decir en 3 o en 4 minutos, y no estoy exagerando. También ¿Sí? existen, Y sin grandes conceptos. ambigüedades. Sí, Sí. y también existen conceptos que en español o en alemán se tardan un minuto, que en turco es 3 o 4. En ese sentido, no es lineal. Por ejemplo, Bueno, ¿cómo me describirías en español o en inglés Zweisammenlichkeit? Así como existe de repente Einsammenlichkeit, que es soledad, ¿cómo describirías Zweisammenlichkeit? Dos personas que están en pareja, pero que a su vez están rodeados de soledad y que están en un rincón, lejos, enamorados, lo que fuere. De repente, si te vas con tu pareja, con sí, Lore, te vas a sí, un parque o a un árbol y van y se besan y se quedan ahí. Y de repente no hay nadie que los rodea y que están juntos afrontando diferentes problemas. Eso es sí, Zweisammenlichkeit. Eso es sí, un sí, sí, concepto que en alemán lo expresé en una sola palabra, pero que en otros idiomas sí, necesitaría una frase completa. sí, Todos claro. los idiomas en el mundo, tienen en algunos conceptos la capacidad de poder expresarlos en pocas palabras
y en otros conceptos en la necesidad de expresarlo en una frase, cuando en Sí, otros idiomas ocurre es cierto, cuando en otros... es cierto, es cierto. Eso no te lo niego, pero Y aguarda. está Aguarda culturalmente porque, motivado también. aguarda, sí. El cuándo ocurre que un determinado concepto se expresa en una única palabra y cuándo en una frase, hay una motivación cultural por el cual, por qué para este concepto es una sola frase y por qué no. Por Sí, eso sí. digo que si el carácter perfecto e imperfecto de un idioma es una cuestión exactamente subjetiva. Sí, sí. Bueno, no, yo no he hablado de perfección. A Johann van der Walle lo enamoró, Sí, la computabilidad del digamos, idioma turco. la habilidad del idioma turco de ser muy expresivo en muy poco y siendo un idioma bastante ordenado, porque en turco no se juega tanto con lo que en euskera se llama el gal de Gaia, que es el elemento inquirido, que es en el que se hace énfasis, y que eso también lo sé, que existe en muchos idiomas, que le cambias la posición a una palabra, sea sustantivo, sea complemento, para hacer un énfasis. En turco no se hace tanto ese énfasis y sobre todo las oraciones de relativo, por ejemplo, cuando quieres decir, eh, el amigo que te presenté el otro día en la calle, eso se dice completamente al revés, ¿cierto? Entonces sería eh, como el otro día sería así, como Bashka Gün, bueno, no será perfecta la oración, pero lo voy a tratar. Bashka Günde Sokakta eh, Sokakta. Bueno, ahí ya se me olvidó una palabra importante. Pero el caso es que espera, sería el otro día en calle en, ¿cierto? Yo a ti presenté amigo. Esto en euskera es similar, pero en turco es más consecuente porque en euskera también se puede hacer al revés por influencia de las lenguas circundantes. Por influencia del español, uno puede decir, por ejemplo, el amigo que te presenté, espera un momento, se dice aurkeztu nizun laguna. Entonces, presenté yo a ti, amigo él, ¿cierto? Pero también se puede decir Laguna Orquestum, laguna, coma, aurkeztu Orquestunizuna. nizuna. Algo así. Entonces, en euskera sucede esto, estoy seguro, ¿sí? Para probarlo, pues tengo Porque que tiene que ver con que recabar pruebas. el turco es una, a diferencia de, a ver, a diferencia del español o del inglés, que son lenguas de marcaje de complemento, el turco, y creería que el euskera también, son lenguas de marcaje de núcleo. Sí, Entonces, el tema es que mientras en turco, por una cuestión estructural, tiene que venir un orden estricto, sujeto, objeto, verbo, en euskera, para que ese orden se modifique, necesito necesariamente marcar, digamos, el complemento con un marcador de definición o lo que fuere. Pero porque tiene que ver con la característica estructural que tiene el euskera, que es bastante sí, interesante. sí. Y hay razones sociolingüísticas para que el euskera sea más flexible que el turco. El turco es un idioma, el turco moderno, que surgió de un ideal purista de Mustafa Kemal Atatürk, eso lo debes de saber, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se deshizo, ellos decidieron purificar el idioma, purificar, no lo lograron, obvio, pero le quitaron muchísimos términos árabes, le quitaron muchísimas Correcto. estructuras calcadas del árabe, del persa, que no eran lenguas túrquicas, y copiaron elementos de otras lenguas de la familia túrquica, como del azerí, del turkmenio, y de dialectos que se hablaban en Turquía para hacer que el idioma fuera más puro y para quitar muchas dualidades, digámoslo así, que sí existen en euskera. Entonces, en ese sentido, yo comparando los dos idiomas veo que sí es un idioma más ordenado o por lo menos más unívoco, digámoslo así,
Entonces, pues Johann van de Walle, para terminar con esta referencia a ese hiperpolíglota, decidió aprender todas las lenguas túrquicas. Y claro, y aprendió otras a niveles muy altos, claro. O sea, a él Turco, ya azerí, sabía turcomeno, alemán, kazajo, francés, uzbeko, italiano. kirguiso, sí. O sea, él habla todas esas lenguas e hizo bien porque cuando uno habla una lengua de una familia, de inmediato se le abre la puerta para aprender el resto, ¿cierto? Uno transfiere reglas, transfiere usos, y eso es Correcto. innegable. O sea, yo conozco de muchos políglotas que hablan muchas lenguas eslavas. No es raro encontrarse hiperpolíglotas que hablen 4, 5, 6 lenguas eslavas, porque es innegable que tiene una Bueno, un miembro base de, común. un miembro de Haipia, que es Oleksiy Grushenko, un ucraniano, habla 15 idiomas, entre ellos las 10 lenguas eslavas. Bueno, bueno. Y aparte de eso, el ser nativo en una de ellas, Ucraniano. eh, eso ayuda mucho más. O sea, el que tú y yo seamos nativos en español, en castellano, pues obvio que nos va a facilitar que aprendamos otras lenguas romances, como tú que aprendiste catalán en 3 meses. Bueno, a mí me pasó de que yo hablo casi prácticamente todas las lenguas latinas, pero también tenemos el lujo, Incluyendo ladino. sí, incluyendo el latino. Gracias, Carlos. También tengo la posibilidad, bueno, también tengo contactos sefardíes, lógicamente, dentro de la propia comunidad judía, pero también pasó que, así como tengo la posibilidad de que de mis 12 idiomas, 7 u 8 sean romances, también tengo la enorme posibilidad de hablar lenguas no indoeuropeas como el turco, el hebreo o el euskera. Entonces, en ese sentido, para mí es un honor enorme. Dos preguntas quedan para terminar la entrevista. La primera, ¿Vale? con respecto a la capacidad innata versus el producto del entrenamiento. ¿Qué opinión tenés? Bueno, sí, en inglés este debate se llama Nature versus Nurture. Exactamente, nature versus Nature nurture. versus Nurture. Y bueno, si me lo permites, yo soy un poco heterodoxo en las entrevistas y me salgo del fondo. Estos libros también los recomiendo mucho. A este autor, no sé si lo conozcas, a Guy Deutscher. De nombre. Guy Deutscher es judío, ¿no? Es israelí, Sí. israelí británico, formado en el Reino Unido. Y es el principal opositor, diría yo, de la teoría lingüística que se ha impuesto en las últimas décadas, que viene mucho de Chomsky y después de Pinker, que es cierto esto del mentalés, que todos tenemos una lengua, digámoslo así, pues utilizando Ninguna un término protolengua. mío, No tenemos ninguna e- protolengua nosotros. Tenemos etérea, que no tiene forma, no se puede tocar, no suena, es una lengua telepática. ¿Sí sabes de qué hablo? Sí, 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 no estoy demasiado de O acuerdo sea, con esa teoría. bueno, sí, Pero entonces somos del mismo equipo, no del mismo equipo. Shibayetz. Entonces, mira, te recomiendo estos libros, los puedes conseguir, bueno, no sé, no voy a hacer propaganda, pero se consiguen por Amazon. Entonces, Guy Deutscher ha escrito sobre Through the language cómo, class. cómo los idiomas, sí, sobre todo este de Through the Language Class, habla de cómo los idiomas moldean el pensamiento, la cognición, cómo se adquieren o se desarrollan diferentes habilidades en función de qué idioma o de cuántos idiomas o de qué tipo de idiomas. Y pues recoge ejemplos diversos, unos muy llamativos que otras personas también otros lingüistas han planteado. Espérame que ya voy a concretar. Que es, por ejemplo, que en ciertas lenguas de Australia o de Papúa Nueva Guinea, no tienen izquierda-derecha, o sea, no hay... Como el ejemplo eh, de Lea Boroditsky con los Cook Tire, de un poquito corrérmelo al nor-noreste. eso. Entonces, mira, en esas lenguas no hay coordenadas egocéntricas, porque decir es que izquierda o derecha son coordenadas egocéntricas en función del hablante, sino geocéntricas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está la mesa? La mesa está al oriente de tu pie.
¿Dónde está el televisor? El televisor está al norte de tu nariz, ¿no? O sea, así se hablan esos idiomas, y entonces son personas que tienen una capacidad increíble de orientación. O sea, han sido muy estudiados por lingüistas, antropólogos, etcétera, y estas personas tienen un sentido de orientación muy superior al del occidental promedio, ¿sí? Y la explicación es que al idioma forzarlo, o sea, como en el idioma no existen y no se usan las coordenadas egocéntricas, entonces eso los fuerza a estar muy atentos al medio ambiente, a las referencias ambientales, ¿sí? Y así sucede con muchos otros idiomas, y yo soy un adepto de Guy Deutscher. Yo creo, y aunque me puedan tildar de, no sé, de que soy subjetivo, yo sigo diciendo que los hablantes, o más bien los escritores, las personas que están en capacidad de escribir lenguas ideográficas como el chino o el japonés, desarrollan una mayor capacidad de abstracción, y en un momento dado pueden desarrollar una mayor capacidad de memoria. Y no solo los nativos, sino también los que los aprendan como lengua extranjera. O sea, aprender chino, sin duda alguna, nos tiene que mejorar la memoria y muchas habilidades cognitivas relacionadas con el uso de ideogramas, ¿sí? Bueno, hay una cuestión al respecto. Con respecto a digamos, al concepto de que los idiomas moldean el pensamiento, eso es algo que en su momento lo había dicho, es lo que es la teoría de Sapir-Whorf, que es lo que hasta cierto punto Guy Deutscher sostiene. Sin embargo, hay otros como John McWhorter quienes lo refutan de plano ese tipo de cosas. Yo tomo elementos de uno y tomo elementos de dos. Es verdad que, con respecto a la hipótesis de Sapir-Whorf, es verdad que los idiomas moldean el pensamiento. Yo diría que en todo caso el idioma moldea el estilo sobre cómo transmito. Ahora bien, no necesariamente el idioma moldea mi pensamiento. Lo que hace el idioma en todo caso es moldearme qué signos lingüísticos o qué significados o qué información verbal y no verbal voy a asociar a ese signo lingüístico. Entonces, por eso hasta cierto punto estoy de acuerdo con la hipótesis de Sapir-Whorf y hasta cierto punto no. Te voy a decir por qué. Porque yo tranquilamente puedo expresar un mismo concepto o una misma idea, o estar de acuerdo con una misma idea o una misma ideología, hablándolo en un idioma que en otro. Puedo tener menos profundidad lingüística o puedo tener menos combinaciones de tiempo, modo, aspecto para expresarlo, pero puedo estar de acuerdo contigo en una determinada, en un determinado concepto, y expresarlo con menos recursos lingüísticos o con más o menos detalle o con más o menos profundidad, en función de las limitaciones que tiene mi idioma. Sí. Yo puedo decirte en castellano, estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora te puedo decir en euskera, ados nago esan didazuna. Te lo puedo decir con las mismas 4 palabras, pero en una condensa 3 de los 4 significados y en otra las otras 3 tienen 1, lo que fuere. Sí. En la cuestión de Sí. característica del idioma, pero puedo estar de acuerdo en una misma frase o en una determinada, o decir una misma información, expresar una misma Sí. información en diferentes idiomas, Sí. traducirlo, y no necesariamente por el hecho de hablar un idioma o no me va a moldear el pensamiento o cómo se estructura el pensamiento, sino en todo caso, el cómo se estructura el pensamiento va a condicionar un estilo de cómo transmito. Más de forma, no solamente... De acuerdo. O sea, de acuerdo, por eso la hipótesis de Sapir-Whorf hasta cierto punto es útil, hasta cierto punto rescato elementos, pero hasta cierto punto también me tomo el lujo de poder refutar parte de eso, pero simplemente por mor de cuestiones que tengan que ver con estilo, la capacidad y la cantidad de digamos, la estructura de la información que yo voy a transmitir. La última pregunta para cerrar la entrevista tiene que ver con
¿Cuál es tu opinión o cuál es tu mensaje con respecto a la necesidad de aprender idiomas? ¿En tu opinión es para sobrevivir o es por gusto? ¿Cuáles son tus últimos remarks de la entrevista con respecto, en este caso me gustaría que nos hables acerca de la necesidad hoy en día de aprender idiomas? Y la necesidad de aprender idiomas para mejorar el entendimiento humano, que es el objetivo de Hypia. Claro que sí. A mí me parece una herramienta eh, muy poderosa. O sea, el lenguaje, el conocimiento de otros idiomas, em, no solamente por los usos prácticos, pragmáticos que esto pueda tener, ¿cierto? La del, bueno, los intercambios académicos, los viajes, no sé, las perspectivas económicas. Mucho más allá de eso está el poder desarrollar una empatía mucho más completa con el resto del mundo, con otras culturas. Por eso, pues, ha habido personas que han soñado con una lengua única. Yo no defiendo esa idea, creo que nos empobreceríamos eh, enormemente si tuviéramos una lengua única, pero sí estoy de acuerdo con el concepto de que en la medida en que crezca el mutuo entendimiento entre los seres humanos y entre los pueblos, eh, habrá más armonía social, habrá más paz, más empatía en general, que es una palabra que yo siempre tengo en mente cuando empiezo a aprender un idioma. Dice, bueno, ¿y por qué los alemanes son así? ¿O por qué los japoneses tienen estas convenciones culturales? Entonces, en la medida en que se penetra el idioma, se penetra la cultura, se rompen estereotipos, se rompen paradigmas. Los paradigmas son algo que hace mucho daño, que crea prejuicios, causa discriminación, causa desconfianza. Y lo que hacemos nosotros a aprender idiomas es romper estos paradigmas, acercarnos al otro desde adentro y aunque suene a, bueno, no sé, suene a cliché, pero hay una frase muy bonita que siempre tengo muy en cuenta, que es la de Nelson Mandela, que tú la debes saber. Entonces, si le hablas a un hombre en un idioma que entienda, Va a llegar a su mente, completamente, pero si le hablas a un hombre en su idioma natal, vas a llegar al corazón. No esquivayets. eso lo resume todo. O sea, y tú y yo tenemos anécdotas por docenas con hablantes de euskera, hablantes de catalán, que se emocionan de una manera increíble cuando se les habla en su idioma, así se le digan 4 palabras. Claro, Eh, no es lo mismo. Siempre digo que no es lo mismo decirle a un senegalés, ¿cómo se va? ¿Cómo estás? Que sí, decirle, magnifique, un golob, la fascia contigo. Entonces, tiene que ver también con una cuestión de la cultura de cada uno. Y es hermoso, no tiene precio. no tiene precio, exactamente. Por eso aprendo idiomas y por eso, En ese sí, sentido, estoy plenamente de esa no acuerdo. dejaré de aprenderlos. Obvio, si fuese por no, si fuese por nosotros, aprenderíamos 100 idiomas si necesario, o todos los idiomas del mundo. José Miguel, en ese sentido, mila esker gure elkarrizketa daukadalako. Agradezco muchísimo a poder haber tenido esta entrevista y en ese sentido, amigo del alma, cuando quieras, sabes que estás bienvenido en el sentido, para mí es un honor y un placer enorme poder haber tenido este intercambio tan provechoso. En ese sentido, creo que Hitia y toda la comunidad lingüística van a estar agradecidos. Suri, es que ricascola, un maitía. Gracias a ti, mi estimado amigo.